A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? El ejercicio número 6. Ejercicio número 6 nos dice lo siguiente. Ejercicio número 6 nos dice, dados los vectores, dados los vectores, los vectores, los vectores A y B, ¿cierto? A y B, con la diferencia de A y B diferente de cero, o sea, diferente de B, demostrar que el valor absoluto, ¿cierto? De la norma de A, del módulo de A menos el módulo de B, ¿cierto? Sobre el módulo de A menos B, ¿cierto? Es menor o igual que 1, ¿ok? Es menor o igual que 1. Es menor o igual que 1, ¿ok? A ver, veamos. ¿Qué podemos utilizar acá? Bueno, podemos utilizar desigualdad de Cauchy-Schwarz, que no lo mencionamos, pero podemos dar una breve mención de desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Primero, a ver, antes de eso, vamos a colocar aquí en verde, antes de solucionar ese problemita. A ver, recuerden, ¿cierto? Recuerden que teníamos que el producto, ¿cierto? El producto de A por B, ¿cierto? O el producto de dos vectores era igual, ¿cierto? Al producto de sus módulos, ¿cierto? Al producto de sus módulos por el coseno de tita, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que formaban entre ellos, ¿cierto? El coseno de tita. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Teníamos, ok. Eh, Muy bien. En otras palabras, bueno, si nosotros aplicamos módulo aquí, ¿cierto? Entonces, perdón, valor absoluto, ¿cierto? Tenemos que A por B, ¿cierto? El valor absoluto, aquí es el valor absoluto, ¿cierto? Es igual, bueno, al valor absoluto de A, ¿cierto? El módulo de A por el módulo de B, ¿cierto? Por coseno de tita, ¿cierto? Coseno de tita. Pero estas cosas de acá son positivas, esto de aquí es positivo, entonces pueden salir afuera normalmente. Salen afuera, entonces me queda módulo de A, ¿cierto? Por módulo de B, ambos son positivos, salen afuera por el valor absoluto del coseno de tita, ¿cierto? Coseno de tita, o teta, como quieran llamarlo, ¿ok? Ustedes saben que el coseno de tita, ¿cierto? Coseno de tita siempre es mayor o igual que menos uno y menor o igual que uno. Entonces, por lo tanto, esto de aquí es menor o igual a uno. Entonces, esto de acá me queda menor o igual que la norma de A, ¿cierto? Por la norma o módulo de B, ¿cierto? Entonces, vean que el valor absoluto del producto de A por B siempre es menor o igual que el producto de las normas, ¿cierto? De aquí yo puedo deducir la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Voy a colocar aquí como un paréntesis, desigualdad de Cauchy-Schwarz, si no me equivoco es Schwarz con W, si no me equivoco. Cauchy-Schwarz, Cauchy-Schwarz, ok. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Muy bien. Desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que. ¿Qué nos dice? A ver. El Cauchy-Schwarz nos dice que el módulo, o la norma de A más B, de la suma de dos vectores, era menor o igual que la norma de A más la norma de B. ¿Cierto? Que era lo que faltó demostrar también, ¿no? En las diapositivas. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cierto? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. De la siguiente manera.
observe que el módulo de A por B, primero vean que, primero veamos lo siguiente, ¿ok? Veamos lo siguiente. Vean que, bueno, o sea, estoy haciendo toda una teoría para poder demostrar esto fácil, ¿ok? O sea, mejor dicho, lo que debió haber estado una diapositiva hasta que se. Ok, A más B, la norma de A más B al cuadrado. Recuerden que esto era igual, ¿cierto? La norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado, ¿cierto? La norma de B al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cierto? Dos veces A por B, ¿cierto? Más dos veces A por B, ¿cierto? Em, más dos veces A por B. Claro, esto es menor o igual, ¿cierto? Esto es menor o igual que la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado más dos veces el valor absoluto del producto de A por B, ¿cierto? De A por B. El valor absoluto es de acá, ¿ok? Claro, porque este de acá puede ser un número negativo, entonces queda menor igual que su valor absoluto, ¿ok? Entonces, esto observen que es menor o igual. Bueno, acá vamos a colocar asterisco. Entonces aquí vamos a colocar una transición por asterisco. Por asterisco. Entonces aquí me quedaría módulo de a al cuadrado, ¿cierto? Más b al cuadrado, ¿cierto? Más esto de aquí era menor o igual que el valor absoluto del producto de a por b es menor o igual que el módulo de a veces el módulo de b. Entonces esto me quedaría dos veces módulo de a, ¿cierto? Por el módulo de b, ¿cierto? Y yo, coincidencia, esto es igual a la norma de A, ¿cierto? Al cuadrado, perdón, A más B, todo al cuadrado, ¿cierto? Todo al cuadrado, ¿cierto? Como esto de acá es positivo, esto de acá es positivo, lo que está debajo del positivo, esto implica que la norma de A más B, ¿cierto? Es menor o igual que la norma de A más la norma de B, ¿cierto? Más la norma de B. Esto lo vamos a utilizar para probar ese ejercicio número 6, ¿cierto? Nos piden demostrar que A, la norma de A, ¿cierto? Bueno, ahora solución del ejercicio, ¿no? Solución del ejercicio. Del ejercicio. ¿Ok? Aquí no se olviden siempre con vector, vector, vector. Bueno, acá lo colocamos así, ¿no? Porque ya quedaba en evidencia. Muy bien. Acá vector, siempre vector. Es importante porque B puede ser pensado como un escalar. ¿Ok? Muy bien. Continuando, solución del ejercicio. ¿Ok? Vamos a utilizar desigualdad de Cauchy-Schwarz, este acá. ¿Ok? Observen que la norma, bueno, queríamos probar que A menos B es menor, bueno, todo en valor absoluto sobre eso es menor o igual que 1. Muy bien. Observe que A, la norma de A, ¿cierto? Lo puedo ver como la norma de A más B, ¿cierto? Más B, me interesa menos B, ¿no? Entonces lo puedo ver como la norma de A menos B, ¿cierto? Más B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos B más B, ese vector me sale 0, ¿cierto? Simplemente le estoy sumando un 0 al vector. Por desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Bueno, inclusive vamos a asociar esto, ¿ok? Bueno, este de acá es igual a la norma de A menos B, ¿cierto? Más B, ¿cierto? Más B. Esto es menor o igual por Cauchy-Schwarz, aquí, Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Cauchy-Schwarz. Esto es menor o igual que la norma de A, ¿cierto? De A menos B, ¿cierto? Más la norma de B, ¿cierto? Más la norma de B. Muy bien. Eh, Finalmente, esto me queda que la norma de A, ¿cierto? Menos la norma de B es menor o igual que esto de acá, ¿cierto? La norma de A menos B, ¿cierto? Finalmente, esto implica que la norma de A menos la norma de B, ¿cierto? Sobre la norma de A menos B, ¿cierto? Es menor o igual que 1, ¿cierto? Menor o igual que 1, ¿ok? Muy bien.
casi hemos terminado el ejercicio, ¿claro? Porque aquí me piden esto, ¿no? En valor absoluto. ¿Sabes qué? En valor absoluto, esto es lo mismo que mostrar que o esto es menor o igual que uno. Bueno, en otras palabras, me piden mostrar que la norma de A, ¿cierto? Menos la norma de B, ¿cierto? Quitando el valor absoluto, ¿no? Por la propiedad del valor absoluto, A menos B, ¿cierto? Menor o igual que uno, ¿cierto? Y mayor o igual que menos uno, ¿cierto? Mayor o igual que menos uno. O en otras palabras, ¿cierto? En otras palabras, claro, nos faltaría, hemos hecho este lado de acá, ¿cierto? Nos faltaría este lado de acá. No, pero ese lado de ahí es inmediato. ¿Por qué es inmediato, no? Eh, Intercambiando papeles, ¿cierto? Del B y por A, claro. Ahí partiría de la siguiente manera, ¿no? De la misma manera, ¿no? Módulo de B es igual, ¿cierto? A la norma de B, ¿cierto? Menos A más A, ¿cierto? Esto es igual a, o menor o igual a, la norma de B menos A, ¿cierto? Más A, ¿cierto? Esto me queda, bueno, la norma de B menos A es igual a la norma de A menos B, ¿cierto? ¿Cierto? Más la norma de A, esto es igual la norma de A. Finalmente, aquí me queda que B, ¿cierto? Menos A, o sea, la norma de B menos A, menos la norma de A sobre la norma de A menos B, ¿cierto? Es menor o igual a 1, ¿cierto? Multiplicamos por menos 1, me quedaría menos 1 menor o igual que la norma de A menos B, ¿cierto? Menos la norma de B sobre la norma de A menos B es mayor o igual que menos 1. Y eso completa, ¿cierto? Eso completa la demostración de el teorema, bueno, del ejercicio número 6, ¿cierto? Ejercicio número 6. Entonces, 1 y aquí 2, ¿no? Aquí finalmente ponemos por 1, ¿no? Por y 2. Y tenemos, o concluimos, mejor, concluimos, concluimos, concluimos que finalmente el valor absoluto de quién? De la norma de A menos la norma de B sobre la norma de A menos B, ¿cierto? Es menor o igual a 1, ¿ok? Lo que queríamos demostrar, ¿ok? Vean cómo nos ha servido la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Esto va a ser importante más adelante, tal vez cuando necesitemos desarrollar otros ejercicios, ¿no? Que involucren desigualdades, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Todo lo de verde ha sido más o menos para entender cómo he usado eh, las igualdades, ¿no? Porque tranquilamente pude haber usado la desigualdad de Cauchy solo sin demostrarlo, ¿no? Pero es importante, como les digo, siempre es importante ver de dónde salen las fórmulas, ¿no? No simplemente utilizar las fórmulas a ciegas, ¿ok? Muy bien. Continuando. Ejercicio número 7. Nos dice hallar un vector que tenga la misma magnitud del vector que va de A hacia B y que tenga el sentido opuesto del vector que va desde de 9, menos 1 a 12, menos 7. Veamos. Atención en esto. A ver, voy a copiar el ejercicio, ¿ok? Ejercicio 7 dice hallar un vector B o el vector B, bueno, un vector, un vector que tenga, ¿cierto? Que tenga la misma, ¿cierto? Misma magnitud eh, del vector AB, ¿cierto? Del vector AB. Yo lo voy a colocar así a B, ¿no? Bueno, ahí dice del vector que va de A hasta B, ¿cierto? Donde A es igual a menos 2,3 y B, ¿cierto? Es igual a menos 5,4, ¿cierto? ¿Cierto? Y que que tenga, que tenga el sentido opuesto ¿a quién? Al vector
que va desde S hasta T. O sea, ST, donde S es igual a 9,1, no, 9, menos 1, y T, perdón, y T es igual a 12, menos 7, ¿cierto? A 12, menos 7. Muy bien, veamos. Entonces queremos encontrar un B, ¿cierto? Solución. Sea B este vector, ¿no? Entonces queremos encontrar sea U, ¿cierto? Un vector U. Dice que tenga la misma magnitud que AB. Eso significa sea U tal vector, ¿cierto? Tal vector. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Nos dice que tenga la misma magnitud que el vector AB. Magnitud significa que tenga la misma norma, ¿cierto? Entonces, que tenga la misma norma que AB. Entonces, que tenga la misma norma de AB, ¿cierto? Ese es el uno. Otro dato más que nos dice es que tenga el mismo sentido, bueno, no, que dice que tenga el sentido opuesto a ST, ¿cierto? El sentido opuesto a ST, ¿cierto? Sentido opuesto. Muy bien. El sentido opuesto, o sea, claro, el sentido es hacia dónde apunta la flecha ST, bueno, la vectora ST, si ST apunta para acá, ¿cierto? Apunta para acá, entonces el vector U debería apuntar hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia el otro lado. Muy bien, veamos. Entonces, aquí simplemente voy a colocar que U tenga sentido opuesto, sentido opuesto a ST, ¿cierto? ST. Muy bien, pero ¿quién es ST? ¿Cierto? Primero, bueno, primero vamos a encontrar quién es la norma de AB, ¿cierto? AB, ¿cierto? AB, primero, ¿quién es el vector AB? Recuerden que el vector AB, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a colocar el vector AB es igual a punto final menos punto inicial, punto B menos A, ¿cierto? ¿Qué sería? Bueno, menos 5,4, ¿cierto? Menos el vector A, que es menos 2,3, ¿cierto? Menos 2,3, ¿cierto? ¿Quién sería ese vector? Ese vector sería menos 5 menos 2, me quedaría menos 3,4 menos 3, 1, menos 3,1, ¿cierto? Y el vector ST, ¿cierto? El vector ST sería, bueno, T menos S. Recuerda que es punto final menos punto inicial, ¿cierto? Entonces, el vector ST, bueno, ST sería T menos S, donde T es igual a 12, menos 7, ¿cierto? Menos S, que es 9, menos 1, ¿cierto? Y esto me da 12 menos 9, me da 3, ¿cierto? Y menos 7 menos 1 sería 6, ¿cierto? Menos 6, perdón. Menos 6. Ok, menos 6. Muy bien. Eh, ok, para encontrar, ¿cierto? Para encontrar un vector opuesto, ¿cierto? Un vector opuesto a ese vector 3, menos 6, ¿cierto? Primero tengo que encontrar quién es el vector opuesto. Primero vamos a encontrar la norma del vector AB, ¿cierto? El vector AB dijimos que era menos 3,1, entonces sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de 10, ¿cierto? La raíz cuadrada de 10. Muy bien, muy bien, veamos. Ahora, para encontrar, aquí ojo, ¿ya? Porque aquí vamos a hacer la primera aplicación, ¿cierto? La primera aplicación de vector unitario, ¿cierto? De vector unitario. Ok, el vector ST, si ustedes lo ubican, vamos a ponerlo por acá. El vector ST, ¿cierto? El vector ST es un vector que es 3, menos 6, ¿cierto? 3, menos 6. Ok, entonces vamos a hacerlo diferente esto de acá. 3, menos 6. Entonces sería más o menos así. 3 en la primera componente y menos 6 en la segunda, ¿cierto? Menos 6. Entonces, el vector, ¿cierto? Vendría a ser ese. Ese sería el vector ST, ¿cierto? ST. Ese sería el vector ST. Muy bien.
Ese es el vector ST, entonces me piden encontrar el vector que tenga el sentido opuesto al vector ST, ¿cierto? Muy bien, primero para eso ubicas la recta donde se coloca el vector ST, ¿cierto? Y entonces, si el vector B, bueno, el vector U es opuesto o tiene sentido opuesto al ST, entonces el vector U, en vez de ir apuntando a este lado de acá, ¿cierto? A este lado de acá debería apuntar hacia el lado opuesto, ¿cierto? Que sería más o menos un vector B, más o menos por aquí, ¿cierto? Más o menos por aquí. Este sería más o menos el vector U, ¿cierto? Sentido opuesto. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos el sentido opuesto? Claro, si acá, ¿cierto? Si acá tengo el vector unitario, ¿cierto? Acá tengo un vector unitario. El vector unitario, bueno, aquí ya le puse U. Tal vez debemos considerar otro aquí. El U para trabajar como vector unitario. Vamos a trabajar con el, en vez de U, vamos a trabajar con B. Vamos a colocar aquí B, B y B. Y aquí finalmente el vector B, ¿cierto? El vector B. El vector B. Muy bien. Muy bien. Entonces el vector B tiene sentido opuesto al vector ST. Entonces acá observen cómo sería el vector B. Entonces el vector B sería el opuesto del vector unitario del vector ST, ¿cierto? Multiplicado por su longitud. Recuerden que todo vector B, bueno, todo vector, recordar, aquí lo voy a colocar grande, recordar que todo vector, todo vector, todo vector, voy a colocar A, ¿cierto? Se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar, expresar de la siguiente manera. De la siguiente, de la siguiente manera. Todo vector A se puede expresar de la siguiente manera. A es igual a su módulo o a su norma, ¿cierto? ¿Por quién? Por el vector unitario, ¿cierto? En la dirección de A, ¿cierto? Esto de aquí es vector unitario. Vector unitario. Unitario en dirección de A, ¿cierto? Vector unitario. En dirección de A, mejor dicho, mu de A, ¿cierto? Mu de A es igual ¿a quién? Al vector A sobre su módulo, ¿cierto? Sobre su módulo. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos ese vector unitario? Observe, eh, aquí, observe que el vector unitario, bueno, el vector unitario, ¿cierto? Aquí voy a colocar, observe, observe, observe que, bueno, mejor no, la palabra indicada sería como B tiene sentido opuesto, ¿cierto? Opuesto ¿a quién? Al vector ST. Entonces, sus vectores unitarios son opuestos, ¿no? Entonces, sus vectores unitarios, unitarios, son opuestos. Esto significa que el vector unitario AB, que lo voy a denotar de esta manera, es igual a menos el vector unitario, ¿cierto? DST, ¿cierto? DST. ¿Todo bien con eso? Muy bien. ¿Por qué? Si el vector unitario está de este lado, su opuesto es menos ese vector, ¿cierto? Menos ese vector. Entonces, en ese sentido, bueno, el vector ST lo conozco. Si tengo ST, tengo el vector unitario ST, ¿cierto? Tengo el vector unitario en dirección de ST. Si tengo el vector unitario en dirección de ST, tengo el vector unitario en dirección de B. Pero para expresar el B, necesito su módulo, pero ya tengo el módulo de B, ¿cierto? El módulo de B, ¿cierto? Es igual al módulo de AB, ¿cierto? Entonces, veamos. ¿Quién es luego? ¿Cómo? Más, pero, el vector unitario en dirección de ST, ¿cierto?
en vector de ST, sabes que esto es igual al vector ST, ¿cierto? Sobre su módulo, ¿cierto? Sobre su módulo. ¿Pero quién es el vector ST? Ya lo tenemos. El vector ST es el vector 3, menos 6, ¿cierto? 3, menos 6 sobre su módulo. 3, menos 6, ¿cierto? Este es igual a, bueno, 1, voy a colocarlo así, 1 sobre su módulo, que sería la raíz cuadrada de 9 más 36, que sería 45, ¿cierto? Raíz cuadrada de 45 por 3, menos 6, ¿cierto? 3,6. Muy bien. Ahora, como, bueno, aquí ya tenemos por hipótesis, ¿no? Que el módulo de B es igual, o la norma de B es igual a la norma de AB. Luego, finalmente, finalmente, ¿no? Tenemos B, ¿sabes? Que se expresa como su norma, ¿cierto? Su norma por su vector unitario, ¿cierto? Su vector unitario, ¿cierto? Y esto vimos que la norma de B es igual a la norma de AB por hipótesis, ¿cierto? Por, ¿cierto? El vector unitario de B, que era igual a menos el vector unitario en dirección de ST, ¿cierto? El vector unitario en dirección de ST, ¿cierto? Esto es igual, bueno, AB me salió raíz cuadrada de 10, ¿cierto? Raíz cuadrada de 10, muy bien. ¿Cierto? ¿Qué más? Raíz cuadrada de 10, UST, bueno, el vector unitario en dirección de ST es 3, menos 6, su opuesto con menos me quedaría menos 3,6, ¿cierto? Lo que tiene sentido, porque sería, esto me ubica en el segundo cuadrante, ¿cierto? En el segundo cuadrante, que sería exactamente donde está el B, ¿cierto? Muy bien, finalmente, ¿cierto? Finalmente, menos 3,6 por sobre la raíz cuadrada de 45, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 45. Finalmente, ¿cierto? Esto me quedaría, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Por menos 1,2, ¿cierto? Por menos 1,2. Claro, claro, porque raíz de 10, claro, esto lo estamos expresando así, ¿no? Raíz de 10 es raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Menos 3,6. 45 es 9 por 5, ¿cierto? Entonces sale 3 por raíz de 5, ¿cierto? Todo eso de acá, estoy eliminando raíz de 5, he dividido 3, me queda menos 1, 2, y me queda raíz de 2 por menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vean la importancia del vector unitario, ¿cierto? El vector unitario en realidad hace, digamos, maravillas cuando intentamos resolver ejercicios, ¿no? Nos ayuda bastante. Si sabes aplicar bien el vector unitario, puedes resolver cualquier ejercicio, ¿ok? Veamos. Siguiente ejercicio. No sé si quedó claro, ¿no? Si es que hay alguna pregunta, por favor, escriban o pregunten, no hay problema. Ok. Ahorita pasamos al ejercicio número 8, ¿cierto? Ejercicio número 8. Nos dicen, bueno, es un ejercicio sencillo, me parece. Vamos a ver. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8 nos dice sean, ¿cierto? A y B, ¿ok? Dos vectores tales que la norma de A, ¿cierto? Es igual a 9, ¿cierto? Además de eso, A por B, A más B, perdón, A más B por A menos B, ¿cierto? Igual a 17, ¿cierto? Igual a 17. Nos piden calcular el módulo de B. El módulo, o sea, la norma de B. El módulo de B. Veamos cómo calculamos el módulo de B. Ok. Eh, claro, esto saldría básicamente de acá, ¿no? Tenemos que 17, vean que 17, ¿cierto? Es igual a, ¿cierto? Más B,
¿cierto? Por A menos B, ¿cierto? Entonces sencillo parece. Entonces aplicamos distributividad, nos queda A por A, ¿cierto? Menos dos veces A por el vector B, ¿cierto? Más el vector B por B, ¿cierto? Muy bien. A por A, recuerden que es el módulo de A al cuadrado, ¿cierto? Recuerden que aquí no tiene sentido colocar A al cuadrado, ¿no? Porque A es un vector, ¿ok? Lo que sí tiene sentido es colocar esto de acá, módulo de A al cuadrado, ¿ok? Entonces, esto nos quedaría módulo de A al cuadrado, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Dos veces A, ¿cierto? Por B, más módulo de B al cuadrado, ¿cierto? Más dos veces módulo de B al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Solamente eso nos da, ¿no? A, el módulo de A. Ok. Calcule el módulo de B. Muy bien. Entonces, de acá tenemos bueno, acá el A módulo de A al cuadrado es 9 al cuadrado, ¿cierto? Menos dos veces A por B, ¿cierto? Más el módulo de B al cuadrado, ¿cierto? Módulo de B al cuadrado. Muy bien. Ok. Muy bien, acá tenemos que esto es igual a 17, ¿no? Pasando todo a un solo lado, tendríamos que el módulo de b al cuadrado, ¿cierto? Menos dos veces a por el módulo de b, ¿cierto? Es igual a aquí. Eh, bueno, pasando todo al otro lado, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Ajá, ok. Muy bien, continuamos. Eh, ok. No, Ah, profe, sí. decía que era diferencia de cuadrado. Sí, tiene razón, con razón no cuadrado. Muy bien, joven, eso pasa por hacerlo directo. Vamos a hacerlo acá. Más AB, ¿cierto? Porque primero quedaba AB, más B por B. Tiene razón, ¿ok? Porque primero quedaba B por A y el segundo menos A por B, ¿cierto? Entonces este de acá con este de acá se va, ¿ok? A veces es mejor hacerlo paso por pasito. Entonces queda A al cuadrado, ¿cierto? Más B al cuadrado. Bueno, de acá ya sale, pues, ¿no? Entonces, de acá tienes, ¿cierto? Si tú despejas, tienes que el módulo de b, ¿cierto? Al cuadrado es igual a 17 menos el módulo de a al cuadrado, ¿cierto? Pero el módulo de a nos están dando, que es, ¿cuánto? 9, ¿cierto? Nos están dando 9. Y bueno, tiene mucho, perdón, aquí es menos, ¿no? Menos b. Muy bien, acá es menos b, menos, aquí sería más menos. ¿Ok? Muy bien, claro, diferencia de cuadrado de los módulos. Aquí nos quedaría finalmente b, pasa al otro lado, 17 al cuadrado me daría 81, menos 17, ¿cierto? Menos 17. Que esto no es nada más ni nada menos que 64, ¿no? Esto implica que el módulo de b debería ser a exactamente 8, ¿no? Recuerda que el módulo siempre es positivo, por eso es que es 8. ¿Ok? Muy bien. Ok. Tener cuidado con los signos siempre. Suele pasar. Muy bien. Entonces, lo que nos pedían era únicamente encontrar el módulo de B, ¿no? El módulo de B nos salió 8. Ahora vamos al ejercicio número 9, ¿no? El ejercicio número 9 nos dice lo siguiente. Sea X un vector de R2 tal que, bueno, menos 5,2, ¿cierto? Es igual a 2x, ¿cierto? X es un vector aquí en este caso, más 1, menos 8, ¿cierto? Eh, X es igual a eso. Sí, eh,
hallar x primero. Hallar x, coma, si esto ocurre y además, no, está pidiendo otra cosa. Aquí nada más coloca si esto ocurre, ¿no? Eh, además si menos 5,3, ¿cierto? Es igual a t, x o más r por 2, menos 1. Dice hallar 2t más r. 2t más r, ¿ok? 2, menos 1, 2t más r. Muy bien. Claro, aquí podemos encontrar x primero, luego encontramos t y r, no hay problema. Muy bien, primero para encontrar x, primero, note que, bueno, menos 5,2 es igual a 2x, ¿cierto? Más 1, menos 8, ¿cierto? Muy bien, y acá podemos despejar x, ¿cierto? Me queda menos 5 en otro lado, coma 2, menos 1, menos 8, ¿cierto? Menos 1,8. Esto implica, ¿cierto? Que, bueno, si tú sumas acá, me queda menos 5 menos 1 menos 6, ¿cierto? 2 menos 8, me queda 10, ¿cierto? Finalmente, eso implica que x es igual a 3, bueno, menos 3,5, ¿cierto? Menos 3,5, ¿ok? Luego, como, bueno, menos 5,3, ¿cierto? Menos 5,3 es igual a tx, ¿cierto? Más r por 2, menos 1, ¿cierto? Pero x yo ya lo tengo. Y x es quién? Que queda t por x, que es menos 3,5, ¿cierto? Más r por 2, menos 1, ¿cierto? Finalmente, multiplicando aquí me queda menos 3t, 5t, ¿cierto? 5t más 2r, menos r, ¿cierto? Sumando me quedaría 2r, ¿cierto? 2r menos 3t, claro. Y finalmente acá me queda 5t menos r, ¿cierto? Menos r. A ver, 2r menos 3t y 5t menos r. Ok, igualamos término a término, ¿cierto? Y esto con esto. Tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que 2r menos 3t, ¿cierto? 2r menos 3t, ¿cierto? Es igual a menos 5 y que 5t, ¿cierto? Menos r es igual a 3, ¿cierto? Nos piden allá 2t más r, ¿cierto? 2t más r. Claro, acá podemos multiplicar todo por 2, ¿cierto? Solo sume, profe. Ah, claro, solamente sumando sale, ¿no? Porque luego dividimos por 2. Muy bien. Sumas, me piden, 2t más r piden, ¿no? Puede decir que eran 2, aquí me queda 2t, más r me sale exactamente negativo 2, ¿cierto? Eso es la respuesta. ¿Ok? Bueno, aquí era básicamente aplicar lo que es igualdad de vectores, ¿no? Los dos vectores son iguales cuando cada uno de sus componentes son iguales, ¿no? La primera componente igual a la primera componente de la otra y la segunda componente también son iguales, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más falta? Ejercicio número 10. Ejercicio número 10 es algo parecido también. Nos da, se tiene esos vectores. eh, ah, punto P. Muy bien. Copiemos ese ejercicio. Parece interesante. Ejercicio número 10. Ejercicio número 10 nos dice lo siguiente. Se tiene que, ¿cierto? Se tiene que 2, ¿cierto? 2 por 5, menos 1, 5, menos 1, más un vector c, ¿cierto? Es igual a 3 por 1,3, ¿cierto? Por 1,3 menos 1, a, ¿cierto?
Además nos dicen si A es igual a 2,3, ¿cierto? Es un punto igual a 2,3 y B es un punto igual a 3, menos 1. Nos dice si A es igual y B. Y el punto final del vector C en posición A. Y el punto, final del vector C, ¿cierto? Del vector C en posición ordinaria, o sea, partiendo del origen, en posición, ordinaria, está sobre el conjunto, está sobre ¿cuál conjunto? Este conjunto P, que está definido como los pares ordenados, x, y, tal que, ¿cierto? Y es igual a x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Menos 1. Hallar las coordenadas de un punto P, no, hallar las coordenadas de un punto P, hallar, las coordenadas de un punto P, ¿cierto? Tal que, el vector AP más dos veces PC, ¿cierto? Sea igual al vector AB, ¿cierto? Al vector AB. Muy bien, veamos. A ver. Primero, nos está dando un vector C, ¿cierto? Un vector C que era igual a, que estaba determinado por esta ecuación de acá, ¿cierto? Muy bien, claro, podemos darle una forma más resumida al vector C, ¿no? Nos dice dos, claro, el vector C está determinado por eso de acá, nos dan el vector AB, los puntos AB, y el punto final del vector C nos dice que está en posición ordinaria y se encuentra sobre el conjunto y igual a x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Muy bien, para ello vamos a encontrar el vector C. Primero, ¿no? Claro. A ver, solución. Nosotros tenemos que, primero vamos a dar una forma más, digamos, más explícita del vector C, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dos veces, ¿cierto? 5, menos 1, menos 1, ¿no? Sí, menos 1, más C, es el vector C, es igual a 3 por 1,3, ¿cierto? Menos 1, A, ¿cierto? Menos 1, A. Este A es una incógnita también, ¿ok? Muy bien, si nosotros aplicamos aquí distributividad, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 10, menos 2, ¿cierto? Más 12, ¿cierto? Igual a 3,9, ¿cierto? 3,9. Muy bien, menos, ¿cierto? Menos 1, A, ¿cierto? Muy bien. Aquí nos quedaría 2C, ¿cierto? 3 menos con menos más, me quedaría 4, ¿cierto? Me quedaría aquí 4, ¿cierto? 4, 9 menos A. 9 menos A menos el vector 10, menos 2. ¿Cierto? Me queda 2C igual a 4 menos 10, me quedaría menos 6, ¿cierto? 9 menos 2, me quedaría 11 menos A, ¿cierto? Finalmente, el vector C me queda de la siguiente manera. Menos 3, ¿cierto? 11 menos A sobre 2, ¿cierto? 11 sobre A, 11 menos A sobre 2. ¿Ok? Entonces, recuerden que el vector C nos dice que está en posición ordinaria, acá dice, en posición ordinaria, o sea, parte del origen, ¿cierto? Parte del origen, ¿ok? Entonces, si nosotros colocamos nuestra gráfica por acá, ¿cierto?
Bueno, en sí no sabemos cuál es, ¿cierto? Pero nos dice que el punto final del vector C se encuentra sobre un determinado conjunto. ¿Qué es el conjunto determinado por esta ecuación? Y igual a x al cuadrado menos 1. Como ustedes saben, ¿cierto? Y igual a x al cuadrado menos 1 es una parábola, ¿cierto? Que se trasladó una unidad hacia abajo, ¿cierto? Porque y igual a x al cuadrado es una parábola, ¿cierto? Ahora, si tú le sumas, bueno, en este caso le restas 1, significa que la parábola, ¿cierto? Bueno, y igual a x al cuadrado es esta parábola de acá. Ahora, le restas menos 1, lo único que haces es bajarle una unidad hacia abajo, ¿cierto? Entonces me quedaría una cosa así. Empezando, si acá empezaba de 0, acá debe empezar desde menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, veamos la parábola cómo quedaría aquí. Entonces, aquí es menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, aquí es menos 1. Entonces, la parábola, bueno, acá debería pasar por 1, 0. Bueno, menos 1, 0, 1, 0. Y esa parábola sería esta cosa de por acá. ¿Cierto? Eso sería y igual a x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Muy bien, entonces me dice que el vector, ¿cierto? C se ubica, el punto final se ubica en esa parábola de acá, ¿cierto? En esa parábola. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que la primera componente del vector BC es menos 3. Bueno, acá es menos 1. Ustedes pueden verificar qué pasa por menos 1 acá. Simplemente reemplacen 0 acá. Si es 0, entonces x es más menos 1. Entonces acá menos 1, 0 y 1, 0. ¿Ok? Entonces, primera coordenada es menos 3, ¿cierto? Del vector C. Y, bueno, menos 3. Y para que se, digamos, intersecte la parábola, ¿no? Entonces el vector debería ser más o menos no sé, tal vez tendría que ir mucho para arriba para llegar, ¿no? O finalmente, bueno, tal vez deberíamos hacerlo, vamos a acercarlo un poco, aunque no va a quedar simétrico, ¿cierto? Pero digamos, va a ayudar mucho para la gráfica, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar que menos 3 queda por acá. Menos 3, ¿ok? Muy bien, entonces el vector B, ¿no? Debería quedar por acá, ¿cierto? Debería quedar por acá. Exactamente acá, ¿cierto? Exactamente acá. Entonces, su punto final, recuerden que cae sobre la parábola, ¿cierto? Es el punto final. Y este es mi vector C, ¿cierto? Este es mi vector C. Entonces, yo quiero saber quién es este punto de acá, quién es este punto de aquí, ¿cierto? ¿Quién es este punto P? ¿No? Entonces, para saber quién es ese punto P, bueno, el punto P realmente va a coincidir con menos 3,11 menos A sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, este punto de acá es el punto menos 3. Bueno, voy a colocarlo con una color acá. Ahí está. Para no colocar más acá, voy a colocar aquí el punto menos 3, ¿cierto? Ese debería ser el punto menos 3,11 menos A sobre 2, ¿cierto? 11 A menos 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como este punto está en la parábola, en particular debería satisfacer la propiedad de la parábola, ¿cierto? Veamos. Acá vamos a colocar como menos 3,11 menos a sobre 2, ¿cierto? Está en la parábola. Bueno, está en la parábola aquí. Está en P, ¿no? Este lo está definiendo como P. Está en P, entonces debería, ¿cierto? Entonces satisface la ecuación ¿de quién? De la parábola, ¿cierto? De la parábola. O sea, menos y, o sea, 11 menos a, o sea, la segunda coordenada sobre 2 debería ser igual a la primera coordenada al cuadrado, ¿cierto? Que es menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, menos 1, ¿cierto? Menos 1. O sea, en este caso me quedaría 11 menos a sobre 2 es igual a 3 al cuadrado 9 menos 1 8, ¿cierto? Finalmente, 11 menos a me queda 16 acá. Y esto me implica que a es igual a menos
5, ¿cierto? A es igual a menos 5. Si A es igual a menos 5, entonces, finalmente, el vector C, supimos que era menos 3,11 menos A sobre 2, ¿cierto? Y esto es igual a menos 3,11 menos el A, que es menos 5, ¿cierto? Sobre 2, ¿cierto? Y eso me da menos 3, ¿quién? 16 sobre 2, 8, ¿cierto? Sobre 8, ¿ok? 8. Entonces, el vector C es el 3,8, ¿no? Ok. Bueno, en realidad lo más difícil era encontrar el vector C. El resto ya es cuestión de sumar y restar. Bueno, porque AP es el P menos A. Es AP. El P. Está bien escrito eso. Eh, a P menos en posición sobre el conjunto P igual a X, como ahí hallar las coordenadas de un punto P. No, que aquí lo están denotando de dos maneras. Hallar coordenadas de un punto P, ¿cierto? Hallar coordenadas de un punto P tal que esto ocurre, ¿cierto? Bueno, en fin. Bueno, nosotros ya tenemos el punto C. Lo que pasa acá es que, bueno, en el ejercicio está bueno, no es que esté mal formulado, pero han utilizado una notación para dos cosas, ¿no? El P para el punto que quieren encontrar y el P para colocar para denotar el conjunto de ahí, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Como esté en la parábola, aquí. Vamos a colocarle, en vez de P, aquí le vamos a colocar parábola. Para, ahí, la parábola, ¿no? Y aquí, como está en la parábola, está en la para, para que eh, para que quede bien, ¿no? Para que quede entendible. Ok, muy bien. Entonces nos piden encontrar el punto P. Claro, ahí en el PDF, si ustedes observan, sí, sí se hace una distinción, ¿no? Sí, alguien. Profe, quería preguntarle si es que A y B eran puntos o vectores. El A y B son puntos. Puntos. Entonces, si son puntos, el A cumple en la parábola y el B parece que no, o estoy equivocado. Ok, el A. Porque dice que están sobre la parábola. Sí, sí, Y sí. el B, pero el B no cumpliría, porque en el B es 3.8 y dicen que es 3.1. No, acá no dice. A ver, voy a leer textualmente lo que dice el ejercicio. Bueno, simplemente nos está dando los puntos A y B, nada más. Nos piden encontrar un punto P en la parábola, sí. No, el A y el B no están en la parábola necesariamente. Ah, pero en la Ajá. oración dice si A, B y el punto final del vector C están sobre el conjunto. No, y el vector C, coma, ¿no? Acá dice el ejercicio, ¿no? Y el punto final del vector C, coma, en posición ordinaria. Ah, o sea, Porque ese sí condiciona todo. ajá, ajá. Sí. Entonces, no sé. A ver, ese ejercicio está mal formulado. Entonces, no, en realidad debería ser al revés, ¿no? Si A, coma. Aquí decir un punto y coma tal vez, para distinguir todo al revés. Ok, Ah, ok. ajá, sí, el C, el único que tiene posición final es el C. Sí, sí, gracias. Ajá, en posición ordinaria. El A y el B son puntos. O sea, como el A y el B son puntos, ¿no? No tiene sentido hablar que tendrían un punto final en la parábola, ¿no? Porque son simplemente puntos, no son vectores. Muy bien, pero muy bien, bien por la observación. Muy bien, ahora nos piden encontrar AP más dos veces PC más AB. Donde un P, ¿cierto? El punto P es un punto cualquiera, ¿cierto? Que cumple eso, ¿no? Entonces, nos dicen encontrar P, ¿cierto? AP, ¿cierto? Más 2PC, ¿cierto? Más 2PC, más 2PC igual a AB, igual a AB, ¿cierto? Eso nos piden encontrar. ¿Ok? Muy bien. AP, ¿cierto? AP, bueno, P no lo conozco.
pero yo puedo decir quién es P. ¿Quién es AP? Es P menos A, ¿cierto? Más 2 veces PC, ¿cierto? Inclusive el PC estaría mal escrito, inclusive ahí también, ¿no? No sé quién formuló ese ejercicio. Porque C en sí es un vector, ¿no? El C es un vector y aquí han puesto PC. Entonces, supongo que el C lo están tomando como si fuese un punto también, ¿no? Ahora tome. Aquí, voy a colocar. C, ese es un C mayúsculo, ¿cierto? Pero igual ellos no hablan, bueno, el ejercicio no habla de quién es el punto C, ¿no? Entonces supone que en posición ordinaria está sobre el punto C. Acá, coma, donde C es el punto final. Aquí es mayúscula, ¿cierto? Todo mayúscula, aquí es minúscula. Punto C es punto final, punto final. ¿El punto final de quién? Del vector minúscula, ¿no? Del vector C. C minúscula, ¿cierto? Muy bien, aquí. Entonces con eso sale. Ok. Entonces P menos A, ¿cierto? Más dos veces perdón, C menos P, C menos P, ¿cierto? Igual a B menos A, ¿cierto? B menos A. Recordando que A es igual a 2 3, ¿cierto? B es igual al vector 3,1, menos uno, perdón. Y el vector C es igual al vector menos 3,8. Bueno, el punto final del vector C es el 3,8, ¿cierto? 3,8 en este caso. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? P, bueno, en nuestra incógnita es lo que queremos encontrar. Menos A es 2 3. Bueno, primero efectuemos simplemente con letras, ¿ok? Aquí nos queda P menos A más 2 veces C menos 2 veces P igual a B menos A, ¿cierto? Simplemente aquí nos queda 2C, ¿cierto? Menos A menos P igual a B menos A, ¿cierto? A B menos A, ¿cierto? Muy bien, inclusive ni era necesario, ¿cierto? Porque aquí el A se va, ¿cierto? Y finalmente nos queda que el P, ¿cierto? El P es igual a 12 menos B, ¿cierto? O sea, en otras palabras, el P es igual a 2 veces menos 3,8 menos el vector B que es 3, menos 1, ¿cierto? Muy bien, esto nos quedaría de la siguiente manera. Eso es menos 6,16, ¿cierto? Menos 3, menos 1. Finalmente, P sería igual a menos 9, en realidad, 17, ¿cierto? 17. Bueno, en sí el trabajo fue encontrar el vector C, ¿no? El vector C. ¿Ok? Que no tenía mayor misterio, ¿no? Simplemente reemplazar la ecuación de la parábola en su respectivas coordenadas, ¿no? Más hojas. Tenemos más hojas. Ok. Continuando con nuestra lista de ejercicios, tenemos el ejercicio siguiente, que es el ejercicio número 11. Ok. Ejercicio número 11. Nos dice lo siguiente. Ejercicio número 11. Nos piden si A. Okay, nos dice si A es unitario y se cumple, ¿qué se cumple? Se cumple que 2A, ¿cierto? 2A menos 3B es igual a C. Es igual a C. Y además 3A, ¿cierto? Menos 2B es igual a 5C. Es igual a 5C. Siendo A un vector unitario, que ya se dice, calcule o calcular la norma de la diferencia ¿de qué? La norma de B menos C. De B menos C. ¿Ok?
Recuerden que es un vector unitario, ¿no? Ok, y se cumple que esas dos cositas de acá, ¿no? 2A y eso de acá. Nos piden calcular la norma de... Ok, entonces, como sabemos que la norma de A es unitario y nos pide la norma de B menos C, entonces debemos expresar B menos C, lo más lógico, ¿no? Si me piden B menos C y lo único que conozco es A, ¿no? La norma de A, debería expresar todo en función del A, o sea, B menos C en función del A. Claro, acá en la primera tengo que 2A, ¿cierto? Menos 3B, bueno, acá voy a colocar en azul. Tengo que 2A, ¿cierto? Menos 3B, ¿cierto? Es igual a C. Y luego tengo que 3A, ¿cierto? Menos 2B es igual a 5C. 2B es igual a 5C, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Nada más. Entonces, para que me quede de la forma B menos C, ¿ok? B menos C. Entonces, para que me quede la forma B menos C, si yo aquí sumo, me quedaría 5, no tiene sentido, menos 5, aquí me queda 5C. Muy bien, entonces tal vez debemos despejar B y debemos despejar C. ¿Ok? Veamos. Tal vez de la primera, no sé si me quede más fácil de la primera. A ver. A ver. Muy bien. Despejemos de la primera entonces. Tenemos que 2A menos 3B, ¿cierto? Es igual a C, ¿cierto? ¿Qué más? De acá podemos despejar. Sí, alguien. Profe, y si multiplico la parte de la primera ecuación por menos 5 para que las 6 se vayan. Puede, claro, Ah, no, pues. no. No, claro, lo que, no, lo que se busca es B menos C. Sí, B menos C, entonces. Pero igual me ayudaría a despejar el B, ¿no? Me ayudaría a despejar el B. Claro, podemos empezar por ahí, por ejemplo, ¿no? Puede despejar el B. Vamos a hacerlo de esa manera. Pero me ayuda a despejar el B y puedes expresar el B en función del A y luego el C en función del A, ¿no? No hay problema. Y me quedaría de la siguiente manera. Multiplico todo por menos 5, ¿cierto? Por menos 5, este es equivalente. Aquí lo voy a colocar si solamente sí. Me queda menos 10A, ¿cierto? Menos eh, o más 15B, porque lo estamos multiplicando por menos 5, ¿no? Todo por menos 5. Es igual a menos 5C, ¿cierto? Luego acá abajo me sale 3A menos 2B, ¿cierto? Igual a 5C. Ahora ya puedo encontrar B en función del A, ¿cierto? En función del A. Muy bien, acá esto con esto simplemente se va. Y acá me quedaría menos 7A, ¿cierto? Más 13B igual a 0. En otras palabras, me queda que B es igual a 7A sobre 13, ¿cierto? Listo. De la misma manera bueno, de acá, puedo hacer también, ¿no? Para eliminar el B, ¿cierto? Al primero lo puedo multiplicar por 2 y al segundo por menos 3, ¿cierto? O al primero por menos 2 y al segundo por menos 3. Luego, bueno, aquí es la primera igualdad. Aquí tengo 2A, ¿cierto? Menos 3B. O sea, bueno, lo puedo multiplicar de frente, sino que lo vamos a hacer paso por paso para no confundirnos como ahora. 3A menos 2B, ¿cierto? Este es igual a C y este es igual a 5C, ¿cierto? 5C. Muy bien, acá multiplicamos todo por menos 2 y acá multiplicamos todo por 3, ¿cierto? Para poder eliminar el b. Muy bien, esto es igual, sí, solamente sí. Aquí arriba me queda, bueno, por menos 2 me queda menos 4a, ¿cierto? Más 6b, ¿cierto? Más 6b, igual a menos 2c, ¿cierto? Y abajo me quedaría por 3, ¿no? Me quedaría 9a, ¿cierto? Menos 6b, ¿ok? Igual a 15, ¿cierto? 15c. Sumando, me quedaría, bueno, estos dos de acá se van
me quedaría 5A, ¿cierto? 5A igual a 13C, ¿cierto? 13C. En otras palabras, me quedaría que C es igual a 5A sobre 13, ¿cierto? Finalmente, luego, B menos C, ¿cierto? Es igual a 7A sobre 13 menos 5A sobre 13. Luego, esto me sale igual a 2A sobre 13. Pero a mí me piden el módulo, ¿cierto? O la norma. Luego, la norma de, bueno, aquí me queda A, ¿cierto? La norma de B por C, ¿cierto? De B menos C, perdón, es igual aquí a la norma de todo eso de acá, 2A sobre 13, ¿cierto? Por la propiedad de norma, el escalar sale afuera, me sale 2 sobre 13, por la norma de A, ¿cierto? Por la norma de A, que la norma de A, recuerden que era, por hipótesis, es 1, ¿cierto? Es 1, ¿no? Esto es 1 por hipótesis. Entonces, la norma de B menos C me sale 2 sobre 13, ¿ok? 2 sobre 13. Muy bien. Eso era todo lo referente al ejercicio número 11. Vamos a pasar al ejercicio número 12. Nos dice, ok, ejercicio número 12 nos piden encontrar un vector simétrico. Ok, nos dice, dado un vector AB, ¿cierto? Y el punto C, donde A es igual a, ok, dado A igual a quién? A 1,2, bueno, menos 2 en ese caso. 1, menos 2. El vector B es igual a, no, vector no es punto, 4,1, ¿cierto? Y el punto C igual a 3,6, ¿cierto? Nos dice, hay el simétrico D del punto C. Hay el simétrico del punto C, ¿cierto? Del punto C con respecto, con respecto al vector AB, ¿cierto? El vector AB. Muy bien. Simétrico, bueno, en este caso quiere decir, o lo dice en el siguiente sentido, ¿no? Recuerden cuando ustedes tienen un plano cartesiano, ¿cierto? Por ejemplo, tienen un punto A por aquí, ¿cierto? Su simétrico con respecto al eje X, ¿cierto? Es el punto, bueno, vamos a empezar mejor con un positivo acá. Si tú tienes un punto aquí, A, B, ¿cierto? Su simétrico con respecto al eje Y, digamos, ¿no? Es un punto que está al otro lado del eje Y, ¿cierto? Pero en la misma dirección. Digamos, claro, para encontrar el simétrico, claro, el simétrico de él en este caso sería menos A, B, ¿cierto? Menos A, B. Y para encontrar el simétrico no es nada más y nada menos que proyectarse ortogonalmente, ¿cierto? Ortogonalmente hacia el eje Y, en este caso, ¿cierto? ¿No? 90 grados, proyectarse 90 grados, tal que esta distancia que está aquí sea la misma distancia que la que está acá, ¿cierto? Entonces, ese sería el simétrico, ¿no? Que en este caso en el eje Y es fácil de demostrar que esto es igual a menos A, B, ¿cierto? Simétrico. En ese sentido lo dice, ¿no? Simétrico, o sea, simétrico con respecto a una recta, digamos, lo mismo con un vector, es proyectarse hacia el vector de forma ortogonal y la distancia que está a un lado tiene que ser la misma distancia que está hacia el otro lado. En ese sentido vamos a desarrollar el ejercicio, ¿ok? Veamos. Primero nos dan el punto A y el punto B. Veamos quién es ese punto A, ¿cierto? Graficamos. Bueno, es 1, menos 2 y 4,1, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1, ¿cierto? Acá tenemos menos 2, ¿cierto? Y el B es 4,1. 2, 3, 4. Aquí 4, supongamos que por acá 1. Entonces el vector B sería más o menos por aquí, ¿cierto? Este es 2, 4, este es 4, perdón, este es 4 y este es 1. Y este es el vector, este vector de acá, ¿no? Este vector de acá es, este punto de acá es el A, este punto de acá es el B.
Entonces el vector AB sería ese de acá, ¿cierto? El vector AB. El vector AB. Muy bien. También tenemos el punto 3, 6, ¿cierto? Entonces, el punto 3, 6 sería el siguiente, ¿no? 1, 2, 3, más o menos por acá, y 6 hacia arriba, ¿cierto? 6 hacia arriba. Y 3, 6, más o menos por acá. 2, 3, no. Igual, no sale simétrico, en fin, cae más o menos por acá, digamos aquí. Entonces, este es el vector. Está súper asimétrico. En fin. Muy bien, este es el punto C. ¿Ok? Este es el punto C, que es el punto 3,6, ¿cierto? Pero el vector A, B, ¿cierto? Recuerden que el vector A, B en su posición estándar es igual al punto B menos A, ¿cierto? El punto B, como ustedes saben, es el punto 4,1 y el punto A es 1, menos 2. Entonces el vector AB en su posición estándar sería 4 menos 1, 3. 1 menos 1 es 3,3, ¿cierto? 3,3. Muy bien, es 3,3 en ese sentido. Bueno, acá fue 3, ¿no? Entonces por acá es 3, digamos, 3 acá, ¿cierto? Entonces sería, si nosotros lo ubicamos por acá, es el vector 3,3. 3,3. Sería más o menos así. ¿Ok? Una forma paralela. Okay. Este sería el vector AB en su posición estándar. ¿Cierto? El vector AB. Entonces, nos piden, ¿cierto? Nos piden encontrar su simétrico, ¿cierto? El punto D simétrico el vector simétrico del punto C con respecto a con respecto al, ¿se cortó? No, no, está bien. Con respecto al vector AB, ¿cierto? Ese es el vector AB, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿quién sería el punto que es simétrico con respecto a ese vector? Es, bueno, siendo estrictos en el sentido del ejercicio, el AB tendría que proyectarse ortogonalmente, pero como no hemos estudiado, ¿cómo se llama? Proyección ortogonal todavía, supongo que el ejercicio viene en el sentido de que la distancia, bueno, de la distancia que existe, ¿no? Un vector simétrico de acá hasta acá debería ser la misma distancia de acá hacia abajo, ¿no? Pero en ese caso sería mal formulado el ejercicio, ¿no? Pero para ser estrictos, debería ser, ¿no? Deberíamos proyectarnos, ¿cierto? Hacia adelante, ¿no? Eh, y, digamos, llegar de forma ortogonal aquí, ¿cierto? De forma ortogonal aquí, y encontrar el simétrico. El simétrico, bueno, si acá es un número, digamos, alfa, aquí también debería ser un número alfa, y aquí quedaría el punto número D, que sería el simétrico, ¿no? Que sería el simétrico, ¿cierto? Sería el simétrico. Bueno, para hacerlo, sería de la siguiente manera. Veamos. Observen que eh, el vector, bueno, en este caso vamos a colocar este puntito acá como un puntito que lo vamos a llamar punto, no hay P acá, ¿no? Entonces vamos a colocarle P. Vamos a colocarle P. ¿Ok? Recuerden que el P, D, bueno, el PD, ¿cierto? Este vector de acá, que sería el simétrico un vector simétrico, ¿no? El vector simétrico PD, ¿no? Entonces acá sería encontrar el punto D, ¿no? Entonces, simétrico con respecto a este de acá sería lo siguiente, ¿no? Miren, el punto simétrico, que es el punto D, vendría a estar dado por quién? Por el vector unitario en su dirección, porque recuerden que todo punto, o bueno, todo vector,
¿no? Acá, recuerden, a ver, recuerde que todo vector se puede expresar como su norma o su módulo, ¿no? Que sería, bueno, el PD en este caso sería igual a su norma, ¿cierto? PD por, ¿cierto? Por su vector unitario, ¿cierto? Un vector unitario en dirección de PD, en dirección de PD, ¿cierto? Y vean que, bueno, el vector unitario está fácil de encontrar, ¿no? Simplemente tienen que observar lo siguiente. Aquí tengo bueno, este vector de acá, ¿cierto? Si esto lo traslada para acá, aquí tendrías un vector unitario, ¿cierto? Tendrías un vector unitario, que sería el vector unitario U, PD, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, UPD hace 90 grados, ¿cierto? U, eh, PD, ¿cierto? PD. No está muy claro esto. Ok. Uy. Muy bien. Entonces, observen que su ortogonal, bueno, estándar del AB, estaría dado por este vectorcito de acá. ¿Cierto? Un vector de acá. ¿Cierto? El vector acá. Entonces, este es el ortogonal, ¿cierto? O el ortogonal del AB. Vamos a ponerle el ortogonal de AB. AB, ¿cierto? Ortogonal, ¿cierto? Vean que el vector unitario, D, bueno, U del vector unitario en dirección de PD, es menos el vector unitario de al ortogonal de AB, ¿cierto? Entonces, vean que, bueno, aquí voy a colocar, note que el vector unitario de PD, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Al vector unitario, bueno, menos el vector unitario, ¿cierto? ¿De quién? De AB ortogonal, ¿cierto? AB ortogonal, ¿por qué? Porque el unitario de AB ortogonal quedaría, bueno, un vector de módulo 1 por acá, y menos ese vector sería justo este vectorcito de acá, ¿cierto? Que sería justo lo que estoy buscando, ¿no? Porque acá es 90, menos es 90. También acá, listo, ¿ok? Menos. Pero observen que AB ortogonal, ¿cierto? AB ortogonal es igual a, recuerden que si tú tenías un vector U igual a, B, ¿cierto? Su vector ortogonal inmediato, ¿cierto? O en sentido, el primero, el vector ortogonal en sentido antihorario es el vector menos B, A, ¿cierto? Y recuerden que, bueno, en este caso me quedaría vector ortogonal de A, ¿quién era? 3,3, ¿cierto? 3,3 ortogonal. Entonces, su vector unitario ortogonal vendría a estar dado por quién? Por menos 3,3, ¿cierto? Luego, entonces, el vector unitario, recuerden, en dirección de AB ortogonal, ¿cierto? De AB ortogonal, debería ser igual al AB ortogonal, en este caso, ¿cierto? AB ortogonal, ¿cierto? Sobre su módulo de AB ortogonal, ¿cierto? Pero AB ortogonal, o la ortogonal de AB es menos 3,3, ¿cierto? Y sobre la norma de menos 3,3, ¿cierto? Menos 3,3. Y esto, bueno, me sale exactamente, ¿qué me sale? Raíz cuadrada de 2 abajo, me sale menos 1, o menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Coma, raíz de 2 sobre 2, si no me equivoco, ¿no? Sí, me queda exactamente eso, ¿no? Muy bien, entonces ese sería el vector unitario. Entonces, observen que para encontrar el vector, bueno, el punto, bueno, el vector PD, recuerden que era esto de acá, ¿cierto? El vector unitario por el alfa, la distancia que hay entre estos dos, bueno, entre el punto C y la proyección del vector AB, ¿cierto? La proyección del vector AB. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos encontrar este alfa de acá,
la respuesta es sí. Y es sencillo en realidad para encontrar el alfa de ahí, ¿cierto? Ese alfa se puede encontrar de la siguiente manera. Ese alfa se puede encontrar de la siguiente manera. Bueno, voy a colocarlo el ave por acá. Ese alfa lo ubicamos de la siguiente manera. Observen que si yo trazo esto de acá, ¿cierto? Bueno, voy a borrar esto de acá para que se pueda visualizar mejor. Si yo tengo, bueno, me salió muy curvilíneo. Muy bien. Ok, acá tenemos el vector C, ¿cierto? El vector C. Este es 90 grados, ¿cierto? Yo puedo calcular, bueno, en realidad no es un vector, pero lo puedo ver como un vector, no hay problema. Yo sé calcular esta distancia de acá, ¿cierto? Esta distancia de acá no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 al cuadrado, ¿cierto? Que sería la raíz cuadrada de 45, ¿cierto? La raíz cuadrada de 45. ¿Qué más? Este ángulo lo conozco, ¿cierto? Bueno, por más que no lo conozca, lo podría conocer. ¿Por qué? Porque este ángulo, como ustedes ven, es 3,3, ¿cierto? Entonces este ángulo de aquí es 45 grados, ¿cierto? Porque tienen los dos catetos iguales, 45 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces yo puedo calcular este ángulo de acá, ¿cierto? ¿Y quién es este ángulo de acá? No es nada más ni nada menos, ¿cierto? Que el ángulo, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que el ángulo formado por de este triángulo, bueno, es todo este ángulo menos 45 grados. ¿Pero quién es todo este ángulo de acá? Bueno, voy a colocarle aquí beta, ¿ok? Beta todo este ángulo de acá. Y ese ángulo pequeñito le voy a llamar tita, ¿cierto? Recuerde que, bueno, acá lo voy a colocar para verlo gráficamente. Beta, bueno, tangente de beta, ¿cierto? Es igual a, bueno, altura de acá, me queda, recuerden que aquí la altura era 6, ¿cierto? Si no me equivoco era 6, ¿cierto? 6 sobre 3, ¿cierto? 6 sobre 3, 6 sobre 3, ¿cierto? Este es igual a 2, ¿cierto? Es igual a 2. Muy bien. Entonces, beta, en realidad, sería igual, aquí, a, al cotangente de ¿quién? 2, de 2, ¿cierto? Al cotangente de 2. Muy bien. ¿Quién es el cotangente de 2? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿cierto? Una vez que tenemos beta, ¿cierto? Una vez que tenemos beta, ya podemos calcular tita, ¿cierto? Entonces, tita, recuerden que es igual a 45 grados, bueno, beta menos 45 grados, ¿cierto? Beta menos 45 grados, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Finalmente, ya tenemos eso. Entonces, alfa, recuerde que el alfa debería ser igual ¿a quién? A hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 45, ¿cierto? Raíz cuadrada de 45 por el seno de tita, ¿cierto? Por el seno de tita. Por el seno de tita, ¿cierto? Ya, ustedes se pueden encargar de encontrar quién es el seno de tita, ¿no? Entonces, el beta es conocido, el cotangente de 2. Muy bien, entonces finalmente puedes dar que eh, el vector, bueno, el vector PD, bueno, PD, ¿no? PD, ¿cierto? Recuerda que el vector PD es igual a su módulo, ¿cierto? PD, ¿cierto? ¿Por quién? Por su vector unitario, ¿cierto? Por su vector unitario PD, ¿cierto? Y nosotros vimos que su vector unitario, ¿cierto? Su vector unitario era igual al vector a menos, perdón, a menos, ¿cierto? Era igual a menos el vector unitario de lo ortogonal de AB, ¿cierto? Y este es igual ¿a quién? Exactamente, norma de PD, ¿cierto? PD por menos U unitario, que en este caso sería raíz de 2,
¿cierto? Raíz de 2 sobre 2, porque es menos, y el otro lado es menos, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Muy bien, pero como la norma de PD nos quedó todo en función de tita, y sabemos que PD, esto de aquí era raíz cuadrada de 45, ¿cierto? Por seno de tita, ¿cierto? Seno de tita, todo multiplicado por raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Muy bien. Claro, ahora solamente, claro, tita ya lo conocemos, ¿ah? O sea, que tita nosotros ya conocemos, ¿no? Tita era beta menos 45 grados y beta era la cotangente de 2, ¿cierto? Entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Y si tiene su calculadora, por ahí lo calcula, ¿cierto? Muy bien. Wow, la hora se fue volando. Eh, tenemos el ejercicio número 12 para acabar ya. Bueno, el 12 es básicamente lo mismo, ¿no? El 5, bueno, es parecido a un ejercicio que hicimos anteriormente. El 13 es parecido a lo que hicimos también. El 14 también. El 15, sí. El 15 es sencillo también. Simplemente propiedades de producto de vectores. El 16 también. El 17, ¿qué nos dice? Ortogonales. Ok, podemos hacer el 17. Tenemos el 18. Bueno, el 19 está sencillo. 19 está sencillo y finalmente la 20, ¿no? La 20 más que todo es un truco, ¿no? Parece un truco. Para que encuentres esa suma, simplemente sumas todo lo que están al otro lado. No hay problema en ese caso. Vamos a hacer la 17. Bueno, ya nos queda tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero cansarlo porque son 6 horas seguidas, ¿no?